Muy buenos días. Es un gusto poder saludarles y darles la más cordial bienvenida a este webinar que hemos organizado para que puedan conocer los alcances que tiene la nueva reforma previsional y así también cómo se aplica en nuestro módulo de recursos humanos. Quisiéramos invitarlo a que todas sus consultas las puedan ir canalizando a través de la sección de preguntas y respuestas que está habilitada en esta aplicación de Zoom. Así también les quiero comentar que este webinar está siendo grabado, así que posteriormente también se los vamos a hacer llegar a sus respectivos correos. Para explicar los alcances de esta nueva reforma previsional, quisiera dejar ahora con ustedes, en primer lugar, a Paulo García Huidobro, destacado abogado y consultor compliance. Bienvenido, Paulo. Hola, muy buenos días, Alejandro. Buenos días a todos. En primer lugar, darle las gracias a la oportunidad a Softland de poder participar nuevamente junto con ellos en estas temáticas de recursos humanos y de compliance en general. También darle las gracias a todos los participantes por darse el tiempo de poder escucharnos y de poder ver este tema. Eh, La idea de la presentación obviamente no es agotarlos en un tema legal, porque tiende a ser un poco más latero y más fome el tema más legal, y por supuesto es darle relevancia al ERP que tiene y la solución que tiene Softland. Sin perjuicio de aquello, creímos necesario, estimados oyentes, que era importante hacer al menos una revisión genérica de la ley 21.735 para efectos de poder tener claridad en algunos aspectos y algunos cambios que son relevantes, que evidentemente tienen implicancia en el sistema y en el modelo de RD que tiene Softland. En ese contexto, como cuestiones generales, quisiera hacerles presente que evidentemente esta es una reforma a la ley previsional que viene ya de data de hace muchos años, la discusión tanto jurídica, legal y política respecto de la misma. Tal vez el primer atisbo de reforma que pudimos haber visto respecto de, el tema previsional fue evidentemente la creación de la PGU en el año 2008 bajo el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. También hubo otros proyectos entre medio que trataron de modificar este tema previsional, pero que en definitiva no prosperaron. Tal vez uno de los más relevantes fue el que presentó también el expresidente Sebastián Piñera en el año 2019. ¿Cómo llegamos a la ley 21.735? Bueno, de un sistema, de una forma bastante normal, pero que tiene ciertas particularidades. ¿A qué me refiero? Es un proyecto de ley que presentan durante el gobierno del actual presidente Gabriel Boric en el año 2022, pero que pretendía o tenía un objetivo totalmente distinto con el cual se terminó. Y tal vez por eso es que hay muchas cosas, como las vamos a ver en un par de minutos más en mi presentación y en los slides siguientes, que aún no están resueltas y que van a tener que ser resueltas por vías de decreto, reglamento, circulares, etcétera. ¿Y por qué les decía que era algo que partió distinto? Partió siendo eh, de color rojo o negro y terminó siendo de color medio amarillo o medio verde, digamos, porque el proyecto lo que pretendía era eliminar la AFP. ¿Ya? El sistema, los organismos que se dedican a la administración de los fondos de pensiones de los afiliados que se encuentran en sus administraciones. Y eso mismo hizo que este proyecto estuviera parado del 2022, yo diría prácticamente hasta el año 2024, que es cuando se destraba este proyecto. Y se destraba básicamente por dos motivos. Primero, porque se elimina la idea de legislar sobre la eliminación de la AFP, se mantiene en la AFP, y segundo, porque se logra disminuir los aportes a lo que vamos a ver en un par de minutos después, que es el Fondo Social Previsional o el Fondo Común, que llamamos a eso los abogados también, y se aumenta aportes, existiendo este Fondo Común o Social, se aumentan los aportes a las cuentas individuales. Ahora, ¿qué hizo como corolario para este tema de cuestión general, de alcance general?
¿Qué hizo que todo esto existiera o que todo esto se produjera? Básicamente, yo diría que cuatro cuestiones que la mayoría de la ciudadanía está contesta en ello. En primer lugar, evidentemente se constató que se estaban obteniendo pensiones insuficientes. Yo creo que nadie podría desconocer que el sistema previsional chileno nuestro, si bien es cierto, es un sistema, a mi juicio al menos, bastante exitoso bajo el punto de vista del ahorro previsional y de la capitalización individual, y también como un incentivo al mercado de capitales. No olvidemos que el sistema nació cuando teníamos un mercado de capitales absolutamente destruido después del año 82, de la crisis del año 82. Pero, sin duda alguna, se había contratado que era insuficiente el tema de las pensiones. También se constató que habían brechas de género importantes, sobre todo con las brechas de género que dicen relación a las mujeres y a los ingresos de las mujeres. Por supuesto, bajas coberturas también originaron esta modificación. Y por último, se criticaba que era un sistema muy individual o muy personalista porque no existía un concepto social y público respecto al manejo de las cotizaciones previsionales. Dicho este contexto general, vamos a lo que yo creo que a los participantes les puede interesar, que son las cuestiones como más relevantes de la nueva normativa. ¿Ya? En primer lugar, el empleador y los aportes en dinero. Evidentemente se modifican estos aportes y hoy día va a haber un aumento, se va a dividir el aporte en un 4,5 a la cuenta individual, que es la cuenta que mantenemos todos los afiliados hoy día a la AFP en el mismo sistema y de la misma forma. Además, se va a agregar un 1,5%, que es un fondo con rentabilidad protegida, que en el fondo ese va a ser cargo del empleador. Luego veremos lo que es el fondo de rentabilidad protegida, pero en definitiva es un fondo donde los cotizantes van a ir dejando este monto, que va a ser el que vaya en definitiva a constituir el seguro social previsional o fondo común para solventar las pensiones futuras, junto con el 1,5 que es el antiguo SIS, va a ser el 2,5 que yo le señalo como pozo común en la presentación. Y por último, el 6% de la cuenta individual. Les hago presente que en definitiva lo que se va a cotizar va a ser un 7%. ¿Y cómo se va a desglosar este 7%? Básicamente un 4% va a ir a el seguro social de previsional o fondo común, que va a estar compuesto, según como muestra la lámina, como les decía previamente, en 1,5 el fondo de rentabilidad, 2,5 para efectos del pozo común. Recuerden que el 2,5 era lo antiguamente el SIS y que se va a cambiar a este pozo común. Esto aún no está regulado y aún no está determinado, porque es objeto de reglamento, cómo se va a hacer ese traspaso. Pero todo esto va a dar origen a este 2,5, en definitiva, el pozo común. El saldo de 4,5 va a ir a las cuentas individuales. Todo esto nos va a hacer que partamos en un 7 y lleguemos a un 8,5 de cotización final después de este sistema. Hay algunos que hablan que debería ser el 2033, 36, otro 2031, aún no está muy claro, pero yo creo que va a ser más, no va a ser tan rápido como se pretende que lo sea. Como segundo tema que a mí me parece importante tener presente para los participantes, bajo el punto de vista de la ley, es que nace este concepto del seguro social, pozo común, seguro social previsional, dice la ley. ¿Cómo va a estar cubierto? Con un 2,5 que son los que yo les acabo de señalar previamente. Obviamente estos van a tener por objetivo cubrir la invalidez y la sobrevivencia, las diferencias de expectativas de vida y cuidados de terceros. Ahora, este es el fondo que a lo mejor era más discutido respecto de la reforma previsional, ¿ya? Porque este es el fondo que va a manejar el Estado a través de un nuevo organismo, que lo vamos a ver después, que es el Fondo Autónomo de Protección Previsional, lo que se abrevia como FAP, y en definitiva este seguro lo que va a tener por objetivo, en definitiva, es lograr que se administre por parte de un órgano autónomo diferente a la AFP
un determinado monto que vaya a colaborar con aquellas personas que, cumpliendo las características de invalidez, sobrevivencia, expectativas de vida y aquellos que cuidan a los a terceros que están en esta condición, que antiguamente la ley prácticamente no los consideraba, puedan ser mejoradas sus pensiones en términos de eh, ingresos mensuales en la medida que se vayan jubilando o estén por jubilarse. Pero eso es una creación de la nueva ley que es un tema súper importante. Por supuesto, un tercer cambio que hay en la ley es un aumento de la pensión garantizada o lo que se denomina la PGU como comúnmente se le conoce. Recuerden que la PGU nace en el año 2008 con el objetivo de proteger ciertos sectores y cubrir ciertas diferencias, básicamente de brechas de género, ¿ya? Y después se fue ampliando, pero lo importante es que va a aumentar de 206.000 pesos a 250.000 pesos. Por supuesto, 30 meses y solo los tres escalones más inferiores, pero manteniendo la cobertura del 90% de los menores ingresos del país. En esos dos puntos, en estos últimos dos temas, no hay un cambio. El gran cambio es el aumento que hay en la PGU. ¿Cómo se va a financiar esto? Obviamente se va a financiar con la reforma, cuando entre en régimen la reforma tributaria y con los ahorros que debieran provenir del erario nacional, de los gastos propios del Estado. La verdad que esto está todavía en discusión si se va a lograr o no, pero es la idea. En cuarto lugar, se crea lo que yo les denominaba los FAP, que son los Fondos Autónomos de Protección Previsional. El FAP, en el fondo, es un organismo nuevo que crea la ley, que es una de las cosas relevantes que tiene esta ley 21.735. Y este organismo nuevo, ¿de qué se va a encargar? Se va a encargar de administrar el 1.5 que veíamos en el punto número 1 y 2 anterior, que es este aumento en la cotización que va a estar a cargo del empleador. Y entonces son ellos, este organismo es el que se va a encargar, obviamente, de administrar este fondo. Y por supuesto, este fondo lo que va a hacer en definitiva a los jubilados o a los que se jubilen en los próximos 30 meses va a ir sumando luego también un adicional de 0,1 UF con un tope de 2,5 UF durante 20 años con garantía fiscal. A ver, lo que hace este fondo es administrar el 1.5 y el sistema, ¿en qué va a consistir en definitiva? Que este aumento y que va a entrar este fondo social y que se va a administrar, va a ser destinado a mejorar las pensiones de aquellos que se jubilaron o estén por jubilarse dentro de los próximos 30 meses. Y como los que no estemos jubilados son los que en definitiva van a hacer este aporte y no ir a la cuenta individual, ya sea propio o por la cuenta del empleador, se va a ir generando una especie como de crédito o de bono, dice la ley en realidad, que va a ser administrado por este fondo. Y en definitiva, este fondo lo que va a hacer es que va a ir sumando este adicional de 0,1 UF con un TP2 de 2,5 UF durante 20 años para efectos de poder lograr que una vez que la persona que colaboró y contribuyó a aquellos que ya estaban jubilados o se estaban jubilando antes que él, logre recuperar esos dineros y se genera un bono que obviamente tiene garantía estatal. O sea, si es que se llegase a no tener los recursos necesarios, se perdiesen, se mal administrasen o se hicieran inversiones que no pudieran hacer posible el pago de este bono o estos montos, es el Estado el que entra a pagarlo. Como les digo, es un organismo, aún no se encuentra incluso regulado al día de hoy en términos de reglamento y de cómo va a operar, pero básicamente eso es una de las creaciones de esta nueva ley. En quinto lugar, que también es relevante y un tema nuevo en la ley, elimina los multifondos. Como ustedes pueden recordar, todos los que estamos en el sistema previsional actual, en cualquiera de las AFPs que podamos estar, estamos o tenemos repartida nuestros dineros, obviamente dentro del marco legal, en distintos multifondos que van de la letra A hasta la letra E, dependiendo del riesgo, siendo el más riesgoso el A hasta el menos riesgoso el E.
Lo que hace esta ley, en definitiva, es eliminar los multifondos y y crea un denominado fondo generacional. Y en definitiva, lo que va a ocurrir es que de los multifondos vamos a pasar a tener solamente fondos generacionales, es decir, divididos por temas etarios. Entonces, van a haber fondos de determinada edad, supongamos que se trata de un hombre de 65 a 73 o de 40 a 45 y va a ir generando diferencias de acuerdo al tema etario. Lo que se elimina en definitiva es esta diferenciación en, en distintos instrumentos donde están colocados nuestros dineros como denominados multifondos y los riesgos del mismo. Hoy día los riesgos van a estar asociados más bien a temas generacionales y en un solo fondo común dividido en términos de rango etario. Nada más que en ese contexto. ¿Cuándo debiera empezar a ocurrir esto? Esto, de acuerdo a la ley, debiera empezar a ocurrir en el año 2027. Y por último, que a mí también me parece que debiera ser relevante, al menos en la consideración de la nueva ley, es que hay un cambio en la administración del dinero. Obviamente, como ustedes ya pueden haber apreciado, hay un cambio en la administración del dinero porque primero ya no todos los aportes de los cotizantes van a ir a una cuenta individual. Y se va a generar este fondo común o fondo social previsional. Por lo tanto, ya no todo va a ir a mi cuenta individual. Segundo, la forma en que se va a aportar ya no todo va a ser, o no casi todo va a ser aportado por el trabajador, sino que va a haber un aporte importante por parte de los empleadores, como ya lo vimos en 1.5. Pero además se hace un cambio en términos de los administradores, esto es de las AFP, y lo que se dice es que ya no solo van a poder estos administradores, valga la redundancia, administrar eh, los fondos de los cotizantes, sino que se agregan las agencias generales de administración y las cajas de ahorro, ¿ya? Esto es relevante porque lo que intenta el legislador a través de este mecanismo, y con el segundo punto que les voy a tocar inmediatamente posterior a lo que les voy a decir ahora, es que se genere una mayor competencia en el mercado de la administración de los fondos previsionales de manera tal que se puedan rebajar los costos en la administración de los mismos y que se pueda producir una mayor rentabilidad por parte de estos administradores que beneficie, en definitiva, a los cotizantes. ¿Ya? Por cierto, se ha demostrado que en la medida que se han ido creando nuevos fondos, incluso nuevas AFP, se demostró con Modelo y luego con AFP 1 y creo que 2, se ha demostrado que esa competencia ha generado una mayor rentabilidad a los cotizantes por el lado del ahorro en los costos de la administración y por el lado de las inversiones. Por lo tanto, el principio que hay detrás de esto debiera tener alguna razonabilidad, debiera tenerlo al menos. Y lo segundo que es importante tener presente respecto a los cambios de la administración del dinero es que estos fondos que poseen ya las AFP van a ser licitados cada 2 años y el 10% de los afiliados de la AFP. Es decir, lo que se va a hacer es cada 2 años, y esto parte el 2027 también, cada 2 años, obviamente 2027 porque la ley partió y rigió el año 2025 y ahí se cumplen los 2 años, lo que va a hacer la ley en definitiva es que va a tomar el 10% de los afiliados que están hoy día en la AFP, cualquiera sea esta, de modo aleatorio. Evidentemente va a haber un protocolo, un procedimiento y toda una estructura que va a determinar cómo se va a hacer esta licitación de este 10%, ¿ya? Pero va a tomar al 10% de los afiliados y los va a licitar. Sea cualquiera el afiliado, no importa en qué fondo se encuentra, no importa el rango etario y no importa en qué FP se encuentra, sino que van a tomar este 10% y se va a licitar. ¿Quiénes van a poder participar en la licitación? Todos los actores del mercado actual, más estas agencias, la agencia de administración de fondos y las cajas de ahorro.
¿Cuál es el sentido que hay detrás de esta licitación? Precisamente lo que yo les decía previamente a este punto, y es que produzca una mayor competencia en los actores del mercado, de manera tal que se bajen los costos y se hagan más rentables, en definitiva, los ahorros de los cotizantes. Eh, yo creo que esos son los 6 puntos relevantes en términos de cambios que hay en la ley. Ahora, sí creo también que es importante hacer una mención a lo que se denomina la cotización de rentabilidad protegida o los famosos CRP. Como yo ya le señalé, el empleador va a aportar el 1,5 más a la cotización, que no va a ir a la cuenta individual del trabajador. Acuérdense que esto va a ir, en definitiva, a este pozo común o a este fondo social previsional. Y este 1,5 es el que va a administrar, como les dije previamente, las famosas FAP o que son los fondos autónomos de protección previsional. ¿Ya? Ahora, ¿qué cosa importante hay que decir respecto a esto, cotización con rentabilidad protegida, los CRP? Primero, que este punto 5 el empleador va a tener que pagarlo aun cuando el trabajador se encuentre con licencia médica, que ya es un tema bastante innovador, porque antiguamente no ocurría esto. A propósito de este fondo, se va a emitir además un bono, que era lo que yo les decía, que les mencionaba que puede ir de 0,1 hasta 2,5 UF, que se pagará en 20 años, etcétera, etcétera, lo vamos a ver después, para efectos de garantizar esta entrega de estos dineros, que evidentemente va a estar expresado en UF, porque está expresado en UF, porque es el único mecanismo que tenemos certero en nuestro sistema legislativo hoy día para mantener el valor nominal efectivo de los aportes y que no se vaya deteriorando si hay una gran inflación o hay un problema mayor económico, que no se vean afectados los fondos. Lo cierto es que, como todos sabemos, por un tema de opinión pública, hay hoy día presentado un proyecto de ley que partió como un proyecto de ley para dejar sin efecto el uso de la UF en nuestro sistema financiero, pero se ha ido morigerando en la Cámara y en la comisión de la Cámara de Diputados de Hacienda, y se han ido dejando, se le ha ido acortando el espectro de lo que se pretendía. La verdad que hoy día todavía no hay nada, solamente es un proyecto de ley y que está siendo discutido todavía incluso en la comisión. Yo me imagino que este tema aún no se toca en la comisión, pero evidentemente se va a tener que tocar porque el sistema de la ley 21.735, todo su sistema funciona en base al concepto de la UEF en términos de los bonos y en términos de la forma de reajustabilidad del dinero. Y por lo tanto, si se modifica o se elimina el UEF, van a tener que crear un sistema que se haga cargo de este mecanismo en esta ley y van a tener que modificar la ley en forma inmediata. Solo es un proyecto de ley, en todo caso, la web. Evidentemente va a tener un interés garantizado. ¿Eso qué significa? Que independientemente de que esté en UF, es el Estado el que va a garantizar, en definitiva, un interés determinado. O sea, hay un mínimo minimorum de interés que va a estar garantizado por el Estado. Ahora, esta cotización de rentabilidad protegida, ¿qué es lo que hace? Es lo que yo les decía, es de un uso transitorio. ¿Por qué? Porque mientras yo no me jubile, el dinero que yo estoy aportando, en definitiva, lo va a usar este fondo para mejorar las pensiones de las personas que se jubilaron, que ya están jubiladas o que se jubilan en los próximos 30 meses. Pero ¿por qué es interesante es de rentabilidad protegida? Porque en definitiva lo que va a ocurrir es que el FAP va a tomar este dinero, va a administrarlo y va a ir generando este famoso bono que yo le señalaba, que va de 0,1 UF hasta 2,5 UF. ¿Por qué es importante este bono? Porque cuando yo me jubile, con cualquiera de nosotros que no estemos jubilados, nos jubilemos, va a ocurrir que ese bono, ese pozo que se acumuló y que administraba el FAP, va a generar evidentemente un pago a ese jubilado que entra al sistema de jubilación como tal, o sea, como jubilado. Y se va a canjear, o sea, van a devolverme el dinero. ¿Cómo se va a devolver el dinero?
como dice la ley, en 240 cuotas, máximo 20 años en UF. Y por eso que tiene un interés garantizado y además tiene un interés, perdón, y tiene además una garantía estatal. En definitiva, para hacerlo en términos muy simples y se entienda correctamente el tema, este fondo que se va a generar y que va a ser administrado por las famosas FAP, cuando la persona que no está jubilada se jubile, va a ser efectivo este bono y este bono se le va a pagar en la forma que yo les acabo de señalar precedentemente en las cuotas y en los años, transformados en UF. Y por eso es que el concepto es que hay cierto grado de solidaridad en el sistema. Es decir, hoy yo que no estoy jubilado aporto a aquellos que están jubilados y cuando yo me jubile, ese dinero se me devuelve de esta forma para efectos de no verme perjudicado con estos aportes y evidentemente cómo se va a financiar todo este bono que está garantizado por el Estado. Bueno, porque va a ser administrado por el FAP, pero además con los dineros que hay entrando con los futuros jubilados que aún no jubilan, con los hijos de uno en definitiva, o podría ser los nietos de uno en algún caso determinado. Eh, Disculpen, voy a pasar a la siguiente lámina. Ya, ahí. Eh, como un resumen más bien comparativo para tenerlo más o menos en genérico, lo que había antiguamente, trabajador 10%, empleador cero, salvo el CIS que era 1,5. Hoy día el empleador va a tener un aporte, va a tener que generar este famoso aporte del 1,5 y por lo tanto va a ser 6,5 por un lado, 2,5 y eso es lo que va a dar al 8 que yo les mencionaba, más el 1,5 del FIT, al 8,5 final que debiera terminar todo este sistema. Antiguamente, la verdad que no había un refuerzo importante a los jubilados, salvo los bonos de mujer y algunos aportes solidarios parciales y la PGU, como yo le señalaba. Hoy día se crea la FAP, que es este Fondo de Administración Previsional. Ahora, yendo y para terminar mi exposición, para no agotar a nadie, ¿qué creo yo que es importante tener bajo algún aspecto operativo y del recurso humano? Por ejemplo, en temas de PreviRed, el día 14 de agosto del 2025, PreviRed ya informó que ellos ya tenían los cambios hechos para poder hacer efectivos todos estos cambios legislativos, porque les recuerdo que el 1,5 tenía que ser empezar a pagarse en agosto. Entonces, la problemática que había era si PreviRed iba a ser posible que tuviera sus sistemas para poder pagar esto y para poder cumplir con las obligaciones que establece la ley 21.735. Se publicó ya por parte de ellos el 14 de agosto, como les decía, y ya los cambios están hechos. Son cambios de carácter automático, por lo que yo tengo entendido con las áreas de recursos humanos que me lo han comentado, y según lo que me han señalado, no debiera ser muy complejo el tema. Segundo, creo que respecto a temas operativos, sí, es importante señalar sobre el libro de remuneración electrónico de la Dirección del Trabajo. Esto va a ser más complejo porque no complejo en sí mismo por el sistema, sino que porque la Dirección del Trabajo hasta el día de hoy no ha implementado los sistemas para poder acoplarse a la nueva legislación. La verdad que la Dirección del Trabajo, con todos los cambios legislativos que han habido en materia laboral, básicamente el tema de las 40 horas y la aplicación de la ley, de la tan mencionada ley Karin, se encuentran absolutamente saturados en términos de la implementación de sistemas que puedan ir colaborando sistematizadamente en todos estos cambios legislativos. Y por lo tanto, a propósito de este cambio legislativo, el libro de remuneración electrónico aún no ha sido actualizado y no se encuentra, la verdad de las cosas, al día, ¿ya? Lo que ha aconsejado la Dirección del Trabajo y lo que aconsejaríamos los abogados que nos dedicamos a este tema es que traten de colocarlo en los ítems que más se parezcan o que más se asemejen. Discúlpenme lo poco preciso del tema, pero así ha sido aconsejado, que se coloquen y se inserten en lo que más crea uno o se estime que son los más parecidos. Luego, por supuesto, habrá que hacer las correcciones y habrá que ver cómo se arregla esta situación, pero eso es un tema
complejo para la Dirección del Trabajo hasta el día de hoy. Respecto a las plataformas de recursos humanos, bueno, ese es un tema que precisamente es la charla hoy día y es el servicio y es lo que nos convoca hoy día por parte de Softland, por lo tanto se lo voy a dejar a Cristian que lo explique mucho mejor. Y por último, respecto de las liquidaciones de remuneraciones, obviamente que también es un tema que va a tocar Cristian, pero en términos generales, debiera colocarse todo dentro de los haberes como cualquier ítem normal o de lo que antiguamente se colocaba, y solamente ir creándolo para efectos de que quede registrado en la liquidación estos pagos o estas situaciones nuevas que van a existir en la ley. Por último, solamente hacerles mención que evidentemente hay muchas situaciones, como les dije ya, que aún no están totalmente sólidas porque faltan una serie de reglamentos y una serie de decretos que se dicten para la aplicabilidad completa de esta ley, como por ejemplo todo lo que dice en relación con la licitación, como por ejemplo todo lo que dice con el Fondo Autónomo de Protección Previsional, como por ejemplo todo lo que dice en relación con el seguro social previsional o el seguro o el fondo común, como por ejemplo todo el tema de los bonos. Todo eso, si uno analiza la ley es bastante genérica, regula situaciones más bien si bien es cierto, son amplias y específicas en algunos puntos, siguen siendo genéricas y van a quedar regulados por medio de la potestad reglamentaria que tiene el Poder Ejecutivo a través de los reglamentos y de los decretos o incluso de circulares. Por lo tanto, hay muchos temas que al día de hoy, si bien es cierto, las líneas generales son las que hemos podido ver hoy día, en términos muy rápidos y breves, la verdad de las cosas es que el detalle de lo mismo vamos a tener que estudiarlo muy bien a través de estos cuerpos normativos que tenían que ir dictando en el futuro. ¿Cuándo se dictarán? Que es la típica pregunta que también que a uno le hacen. La verdad que eso depende solamente del Poder Ejecutivo. eh, no debieran demorarse mucho porque estos sistemas ya están operando, los pagos, etcétera, pero tampoco existe una claridad de cuándo estos existan en términos concretos, reales y el contenido. Y es importante tener presente esto porque mucho de lo que yo les acabo de hablar se va a plasmar a través de estos cuerpos normativos, los reglamentos, circulares, etcétera. Y por lo tanto, y en definitiva, vamos a tener que estar mucho más a ellos que al propio texto legal para saber las implicancias en definitiva que va a tener la ley y cómo se van a ir aplicando estas cuestiones en lo largo del tiempo. Básicamente eso es lo que yo quería expresarle en estos minutos. Se va a abrir después una ronda de preguntas para efectos de que si alguien quiere hacer una, me la hagan. Muchas gracias por la paciencia y muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy en la mañana. Muchas gracias, Paulo. Efectivamente, las consultas las vamos a dejar al final de las exposiciones, que ahora viene la de Cristian Riquelme, que es nuestro consultor Soplan. Entonces vamos a responder tanto aquellas consultas con temas jurídicos como también más técnicas con respecto al módulo de recursos humanos. Así que sin más, ahora dejamos con ustedes a Cristian Riquelme, consultor Soplan, que nos explicará cómo se aplica esta reforma en nuestro módulo de recursos humanos. Bienvenido, Cristian. Muchas gracias, don Alejandro. Voy a compartir ahora acá nuestra presentación. Un segundito. ¿Me confirman, por favor, que están viendo la presentación? Alejandro, gracias. No aunque. Perfecto. Un segundo, por favor. Mm, mm, mm. Ya, creo que ahora sí. No todavía.
Yo la veo en todo caso, Cristian, por si acaso. ¿Sí? Sí. Sí, yo creo que estaba compartiendo. Ok. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Bueno, en primer lugar, saludar a todas las personas que están conectadas a este webinar. Espero que todos se encuentren muy bien. Mi nombre es Cristian Riquelme, soy consultor de Softland y en esta oportunidad tengo el agrado de poder presentarle a todos ustedes la nueva versión, la 4.608 del módulo de recursos humanos del sistema Softland. En esta versión hemos aplicado todos los cambios y requerimientos que estipula la Ley 21.735, correspondiente a la nueva reforma previsional. Para comenzar, haremos una pequeña presentación de los temas que revisaremos directamente en el módulo de recursos humanos. Vamos a la segunda slide. Contenido. Revisaremos los conceptos de la reforma previsional, los cuales dan origen a la creación de nuevas variables en el modelo de cálculo del módulo de recursos humanos. Estas variables las podremos crear en forma automática a través del asistente de reforma previsional. También revisaremos en la definición de constantes del mes tres constantes que vienen incluidas en la nueva versión 4.608, en las cuales se ingresan en forma automática el porcentaje de cotización de los diferentes conceptos de la reforma previsional, dato que es entregado por la plataforma de PreviRed. Revisaremos además las fichas de los trabajadores, específicamente el campo tipo de trabajador. Ahí indicaremos cuál de estos tipos de trabajadores están afectos a la reforma previsional. Mostraremos los cambios que se han realizado en el pago electrónico de PreviRed y por último, mencionaremos en qué estado está la DTE con respecto al libro electrónico de remuneraciones en relaciones a las nuevas variables creadas en el modelo de cálculo referente a la reforma previsional. Eh, A partir del periodo de agosto 2025, para los trabajadores activos y afiliados a una AFP, se comenzará a realizar una cotización adicional a cargo exclusivo del empleador y que será implementada gradualmente, comenzando con un 1% hasta alcanzar un 8,5% en el año 2033. Este porcentaje se verá diferenciado bajo los siguientes conceptos, lo que ustedes están viendo hoy en la presentación: rentabilidad protegida, capitalización individual, seguro social, expectativa de vida. Es importante mencionar que la cotización de rentabilidad protegida comienza a regir a partir del periodo de remuneraciones agosto 2026. ¿Ya? Perfecto. Ahora vamos a ir in situ directamente al módulo de recursos humanos para poder ver cuáles son los cambios que tenemos en, en nuestro módulo de nuestro sistema. Dame un segundito, por favor. Perfecto. Entonces, lo primero que ustedes tienen que ver o revisar, ¿ya? Es que el módulo de recursos humanos se debe validar que estén utilizando la versión correcta, en este caso la 4.608. ¿Ya? Si ustedes revisan al pie y al pie de la pantalla y al lado derecho, ya se sale la versión que se está utilizando en el equipo, la 4.608.0.001, que es la que yo en este momento estoy indicando. ¿Ya? Con respecto a también a esta validación, nosotros podemos ir acá al menú de administración de personal y debajito de ella encontramos un icono que es un monitor. Si pinchamos el monitor, ¿ya? Vamos también a encontrar la información del sistema. Y aquí tenemos la versión 4.608.001. ¿Ya? Esa es la versión que hoy día, ¿no es cierto?, está cumpliendo con todos los cambios y requerimientos de la nueva reforma previsional. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿cómo lo aplicamos acá en el módulo de recursos humanos? De la siguiente forma. Hemos creado un asistente de reforma previsional, el cual ustedes lo podrán visualizar al ir al menú remuneraciones, modelo de cálculo, modelo de cálculo. Cuando ustedes vayan a este apartado, van a encontrar el asistente de reforma previsional, ¿ya?
Este asistente ustedes lo pueden ocupar en forma inmediata o bien también da la posibilidad de ocuparlo más tarde, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes en algún momento no quieren, digamos, ocupar el asistente de forma provisional, digamos, porque tienen alguna duda o algún tema que necesiten, digamos, aclarar, tienen la opción de volver a visualizarlo. No solamente tienen la opción de visualizarlo en el modelo, en el menú remuneraciones, apartado modelo cálculo, sino también en las variables exigidas por el sistema. Aquí vamos a mostrar, ¿no es cierto? Nuevamente nos despliega el asistente de reforma previsional. Además de ello, vamos acá, en el menú remuneraciones, cálculo de remuneraciones y pago electrónico y previa red, también ustedes van a poder visualizar el asistente de reforma previsional. Nosotros vamos a ir acá al modelo cálculo, y vamos a visualizar nuevamente este asistente, ¿ya? Se implementó, ¿no es cierto?, este asistente como ayuda para poder crear las nuevas variables solicitadas y además asignarlas a las variables exigidas del sistema con tan solo dos pasos, ¿ya? Hay una información importante que nos dice este asistente. Dice, la nueva reforma previsional, Ley 21.735, introduce cambios en los porcentajes de cotización que debe aportar el empleador. Por esta razón, es necesario informar estos ajustes a Previred. Y el sistema de recursos humanos ha incorporado nuevas variables exigidas para cumplir con esta normativa, ¿ya? Este asistente te ayuda generando automáticamente estas nuevas variables y asociándolas a las variables exigidas del sistema, ¿ya? Además, nos trae una ayuda. Acá al lado derecho de la pantalla hay un PDF que si usted hacen doble clic, es un folleto donde está toda la información de la reforma previsional aplicada al módulo de recursos humanos y lo pueden revisar, lo pueden imprimir, guardar, ¿no es cierto? Tenerlo como material de apoyo. ¿Mm? La nueva variable que va a crear este asistente de la reforma previsional es una que va a traer el tipo de jornada, donde vamos a tener que colocar el valor 1 completo, jornada completa, o el valor 2 jornada parcial. Además, nos va a crear las variables de monto de cotización de rentabilidad protegida, de seguro social y de capitalización individual, ¿ya? Entonces, al presionar sí crear variables, ¿ya?, mostrará, ¿no es cierto?, la siguiente pantalla, ¿m? En donde el asistente revisará su modelo de cálculo utilizando las últimas variables disponibles de parámetro. En el caso de no contar con variables disponibles en parámetro, utilizará los haberes o descuentos, ¿ya? Además, podrá indicar si maneja rentas accesorias, ¿ya? Y así crear y parametrizar también de forma automática las variables en los nuevos campos de la reforma en rentas accesorias, ¿ya? En este modelo de cálculo o en esta base que estamos mostrando, ¿no es cierto? El modelo de cálculo, la última variable creada era la P249, por eso me está tomando acá la P250, ¿no es cierto? Y en la renta, en las variables de rentas mensuales, la 251, 252, 253, y si quiero crear también las variables para la renta accesoria, lo va a ir creando en forma consecutiva, ¿ya? En la variable de tipo de jornada laboral, la P250, ¿ya?, tenemos que seleccionar un valor por defecto, es decir, si la jornada es de tipo completa o si la jornada es de tipo parcial. Ese es un valor por defecto. En este caso, le vamos a seleccionar el valor 1, que le vamos a indicar, ¿no es cierto?, que nos cree la variable y le coloque a todas las fichas de los trabajadores, ¿cierto?, el valor 1 como jornada completa, que esto se informa en el archivo de Previred. Ustedes tienen la opción, sí, después, ¿no es cierto?, de poder modificar en ingresos por ficha el valor al número 2, que es jornada parcial, a si tienen algún trabajador, ¿no es cierto?, que esté contratado por ese tipo de jornada. Entonces, a través del asistente de reforma previsional, nosotros al momento de decir guardar, se generan automáticamente las variables, ¿no? Y acá nos Cristian, muestra el modelo de cálculo. Si nosotros Cristian, revisamos, ¿sí? perdón que te interrumpa. Lo que pasa es que hay algunos asistentes que no logran visualizar aún la presentación.
Debe ser por la alta concurrencia que tenemos este webinar, posiblemente con el tema de Zoom. Entonces, mi sugerencia es si ¿Sí? puede intentar volver a compartir. A ver si Perfecto. logramos con Sí. eso mejorar Ya voy a dejar de compartir. Ahí dejé de compartir. He compartido nuevamente, que está el módulo de recursos humanos compartiendo. ¿Me pueden confirmar, por favor, para que sigamos? ¿Mm? Bueno, como estaba explicando, a través del asistente de reforma previsional ya hemos creado las distintas variables. Si nosotros vamos o desplegamos las variables de parámetro, la última variable que nosotros teníamos es la P249, ¿ya? Y acá me ha creado la P250 correspondiente al tipo de jornada laboral, ¿no es cierto? Donde tenemos que colocar la variable 1 o 2 dependiendo del tipo de jornada. Y además las de rentas mensuales, que va de la P251 a la P253, y también las de la renta accesoria, P254 a la P256. Ahí hemos creado las variables. Eso es lo que ustedes tienen que hacer, ¿no es cierto? Cuando tengan instalada la versión 4.608 del módulo de recursos humanos, ¿ya? En el caso de los clientes que usan la modalidad eh, de la nube de Azure de Software, esta versión ya está disponible, está instalada. Y en el caso de los clientes on-premise, ¿no es cierto? Tienen que ir a la página de Softland y descargar la versión e instalarla en los equipos correspondientes. Una vez que yo eh, genero a través del asistente de reforma previsional las variables que nos exige esta ley o esta nueva reforma, ¿no es cierto? Tengo que ir a revisar en el menú remuneraciones, modelo de cálculo, las variables exigidas por el sistema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en esta parte, ¿no es cierto? Eh, estas variables van a quedar, que se implementan, van a quedar, ¿no es cierto?, adosadas a las variables exigidas por el sistema. Acá, en la pestaña de liquidación mensual, nosotros podemos revisar que la P250, que es el tipo de jornada, ¿no es cierto?, ha quedado en forma automática adosada a la variable exigida por el sistema. Y además, las variables de monto de cotización de rentabilidad protegida, la variable de monto de cotización del Seguro Social y la de capitalización individual. Ahí está la de las rentas mensuales. El asistente de la reforma previsional, al momento de generarla, lo deja acá en forma automática. Y también si he creado de la renta accesoria, acá, ¿no es cierto? En las tres últimas están las variables correspondientes a la ley 21.735. Perfecto, entonces creamos a través del asistente de la reforma previsional, creamos las variables, ¿no es cierto? Y estas quedan automáticamente adosadas a la variable exigida por el sistema, ¿ya? También debemos revisar en remuneraciones, modelo de cálculo, definición constante del mes, ¿ya? Acá le vamos a decir que no nos actualice automático, ¿ya? Aquí se agregaron las siguientes constantes que serán actualizadas de forma automática desde el botón actualizar indicadores, si ustedes tienen el check, ¿no es cierto? Acá. Y de esta forma dejará el porcentaje correspondiente al periodo informado en PreviRed. ¿Ya? Como se indicaba previamente, el porcentaje aumentará gradualmente y el correspondiente a los periodos entre agosto 2026 y julio 20, perdón, agosto 2025 y julio 2026 será de un total del 1%, que se distribuye por ahora en los conceptos de seguro social, ¿no es cierto? Que es 0.9, ¿ya? Y la capitalización individual 0.1. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, la suma del 1%. Es importante mencionar que la constante de rentabilidad protegida, ¿ya? La CS13,
En este caso, será utilizada a partir del periodo de agosto 2026, por lo cual en los periodos previos estará en cero y no se utilizará para realizar ningún tipo de cálculo. Entonces, haciendo un breve resumen, ¿no es cierto? A través del asistente de reforma previsional, creamos las variables nuevas, ¿no es cierto? Estas quedan adosadas automáticamente en las en el menú remuneraciones, ¿no es cierto? Modelo cálculo, variable exigida por el sistema. Y además, esta versión, la 4.608, nos trae automáticamente también las tres definiciones de constante del mes nuevas con respecto a esta reforma previsional, ¿ya? Ahora vamos a mostrar una ficha de empleado. Vamos a tomar acá un empleado eh, como ejemplo, el primero, ¿ya? Vamos a colocar modificar. Y dentro de la pestaña previsión tenemos el tipo de trabajador, ¿ya? Entonces, si el tipo dentro del tipo de trabajador tenemos varias clasificaciones: activo no pensionado, pensionado y cotiza, pensionado y no cotiza, activo mayor de 65 y exento de cotizar. Generalmente es, ¿no es cierto?, la clasificación es activo y no pensionado. Y al lado tenemos un informativo, ¿ya? Este informativo lo que nos va a indicar, estamos abriendo acá, qué tipo de trabajador deben informar nuevos montos para la reforma previsional. Entonces, al lado izquierdo tenemos el tipo de trabajador, que son los que acabo de mostrar, que se clasifican en la ficha de empleado, ¿no es cierto? Y me dice que el activo e invalidez parcial debe pagar en forma obligatoria las cotizaciones correspondientes al 1, 2, 3, 4, que es lo que se detalla más abajo. Es decir, cotización de capitalización individual, la renta protegida a contar de agosto del 2026, la cotización del SIS y la cotización expectativa de vida. Todo lo demás no aplica a cotizar las nuevas cotizaciones, ¿ya? Entonces, eso lo encontramos en la ficha del trabajador, en la pestaña previsión, ¿no es cierto? Y ahí está la clasificación. Vamos a guardar. Ahora vamos a ver o vamos a revisar los cambios que tiene el pago a Previred. Pero antes de eso, tengo que hacer un cálculo de remuneraciones, ¿m? Para poder mostrar los valores. Vamos a calcular aquí al primer trabajador. Veremos ahí que calcule. Perfecto. Haciendo un resumen, entonces ustedes tienen que tener la versión 4.608 para poder aplicar, ¿no es cierto?, o hacer los cálculos del mes de agosto en adelante y poder tener, ¿no es cierto?, las modificaciones que nos exige esta reforma tributaria. Al crear, entonces, posteriormente ustedes van al asistente de reforma previsional, el cual creará automáticamente las variables, las dejará adosada en la variable exigida, y también esta versión trae los porcentajes de cotización en las definiciones de constantes del mes, ¿ya? Ahí hemos terminado de hacer el cálculo y vamos a revisar en el menú remuneraciones, pago electrónico, Previred. Bueno, acá el primer cambio que viene con esta nueva actualización, ¿no es cierto?, es en el tema de validaciones. Aquí se agregó una nueva validación, que es el tipo de jornada laboral, ¿ya? Eso es un dato informativo que tiene que llevar ahora el archivo de PriviRed, ¿no es cierto? Y ahí ustedes, ¿no es cierto?, tienen que colocar el valor 1 o el valor 2, dependiendo del tipo de jornada que utilicen con sus trabajadores, ¿ya? En la vista previa de información, vamos a seleccionar acá al trabajador que hemos calculado para no mostrar más información, solamente la que tiene este trabajador, y vamos a hacer clic en vista previa de información, ¿ya? Acá lo que vamos a revisar, ¿ya?, son los campos que han tenido algún cambio, ¿ya?
en el archivo de PriviRed. El primero que vamos a revisar es el campo 2728. Ya, segundito. Vamos a buscar el campo 28, ¿ya? Cotización obligatoria. Anteriormente, en este campo, solamente venía el 10% obligatorio de la cotización, más el porcentaje de la comisión, y hoy día se incluye el 0,1 de seguro social, ¿ya? Viene incluido ahí. Se mantiene por este año el aporte del SIS, eso va a cambiar el próximo año, desde agosto 2026, y el otro cambio que tenemos que revisar es en la columna 93. Vamos a llegar acá rápidamente a la columna 92, 93. Un momento, por favor. Ya. Acá tenemos el tipo de jornada, ¿ya? En esta parte o en esta columna va a ir, ¿no es cierto?, el dato del tipo de jornada, ¿ya? En la columna 94, ¿ya? Antes era bonos de gobierno, ahora es cotización expectativa de vida. Ese es el dato que va a ir, ¿no es cierto?, que corresponde al 0,9%. ¿Mm? Y en la columna 95, que antes era código de sucursal, ahora es cotización de rentabilidad protegida, que es la que va, ¿no es cierto?, a regir desde agosto 2026. Esos son los cambios o las modificaciones de las columnas del archivo de PreviRed. No tiene más que eso, no tiene otros cambios, digamos. Ustedes no tienen que hacer nada extra, sino que esto el sistema lo hace en forma interna. Además, tenemos el resumen por institución, ¿ya? Acá, en el resumen por institución, se agregará el apartado de reforma previsional, ley 21.735, ¿no es cierto?, la que yo estoy marcando acá en la pantalla, que sumará todos los valores referentes a la variable exigida, del monto de cotización de rentabilidad protegida, el monto de cotización seguro social, expectativa de vida, y el monto de cotización de capitalización individual. Perfecto. Esos son los cambios que tiene el archivo de PreviRed. Vuelvo a mencionar, esto lo hace el sistema a través de su versión 4.608, ¿no es cierto?, en forma automática, ¿ya? Y por último, vamos a revisar el libro electrónico de remuneración. Como ya sabemos que la ADD o la Dirección del Trabajo, ¿no es cierto?, no ha entregado ninguna instrucción con respecto a algún cambio al libro electrónico de remuneraciones, pero si nosotros vamos a, a parametrizar el libro, ¿no es cierto?, a aportes de empleador, acá vemos que no podemos asignar ninguna variable nueva, ¿no es cierto? No hay un campo para asignar. ¿Cómo podríamos solucionar esto por ahora? Podemos ir a la pestaña totales y donde está el código 5410, total aporte de empleador, ¿no es cierto? Acá en los totales vamos a la lupa y podríamos sumar las variables nuevas que hemos creado a través del asistente de reforma previsional. En este caso teníamos la P252, ¿no es cierto? Y ahí la podemos ir seleccionando, que son las tres, la 251, la 252, la 253, y podríamos dejarla, ¿no es cierto?, adosada para que podamos cuadrar el libro por ahora. ¿No? Perfecto. Entonces, haciendo un resumen, los cambios que traen la versión 4.608 con respecto a la reforma previsional es que ustedes tienen que validar que estén trabajando en esa versión, ¿cierto? Después venir a remuneración en modelo cálculo o a modelo de cálculo o a variable exigida o bien a cálculo de remuneraciones o bien a pago electrónico y se les va a expandir el asistente de reforma previsional
ahí ustedes van a poder crear las variables, ¿no es cierto?, de tipo de jornada en forma automática, las tres variables con respecto a rentas mensuales y también a rentas accesorias. Después pueden validar, ¿no es cierto?, que esas variables hayan quedado adosadas, ¿no es cierto?, a la variable exigida y también revisar las definiciones de constante. Con eso, ¿no es cierto?, van a poder hacer los cálculos de remuneraciones aplicando la reforma previsional de la ley 21.735 desde el mes de agosto o el mes actual, ¿no es cierto?, hacia adelante. ¿Mm? Vamos a volver a la presentación. Un momento. Entonces, como para terminar, quiero indicar, ¿no es cierto?, que como conclusión, digamos, que el proceso de PreviRed funcionará de forma totalmente automática, mientras que las nuevas constantes creadas serán actualizadas también de forma automática, obteniéndose sus valores desde la web de PreviRed. Y por otro lado, las nuevas variables que se requieran se crearán con el asistente de reforma previsional de forma rápida y sencilla. ¿Ya? También quiero indicar que si ustedes quieren profundizar aún más en la generación del archivo de pago a PreviRed con la nueva reforma previsional, Softland impartirá una serie de seminarios que ya se encuentran programados a partir de la próxima semana. Pueden solicitar más información o inscribirse, ¿no es cierto?, o contactarse con nuestra ejecutiva, la señorita Ingrid Segovia, al correo isegovia@softland.cl, o bien en Softland en el área de consultoría, o si desea contratar el módulo de recursos humanos, contactar a correo ventasrp@softland.cl. Esa ha sido mi presentación. Ojalá que le haya quedado claro y así y puedan ustedes, ¿no es cierto?, eh, aprovechar, ¿no es cierto?, esta nueva versión para poder cumplir con todos los requerimientos de la nueva reforma previsional. Don, Ok, Cristian, don muchas gracias. Alejandro. Oye, pasar rápidamente algunas consultas que le quiero hacer a Paulo, que las tenemos las más importantes. Paulo aquí consultan, dice, ¿cómo será el tema de la licitación y si solo afectará a nuevos cotizantes o a todos? Mira, buena pregunta. El sistema de licitación, como les señalé previamente, va a ser cada 2 años, 10% del total de los afiliados y va a afectar a los nuevos y a los que ya están en el sistema. Es decir, entran todos al mismo bolsón. ¿Cómo se hace esto? En términos bastante aleatorios. No se ha regulado, como les decía previamente, pero entran todos, no solo los nuevos. No se aplica este concepto de que hoy día existen con la AFP, que todos los nuevos van entrando a la última AFP. Van a entrar todos en este bolsón del 10%, tanto nuevos como antiguos. Ok. Otra consulta, dice, ¿qué pasa con los extranjeros? ¿Se les reconoce sus aportes afuera? Sí, a ver, en un principio esto tampoco está regulado directamente en la ley, pero sí el principio general es que sí se les va a reconocer. Lo que no está determinado, y me imagino que hace a través de un reglamento, es cómo se les va a reconocer, porque evidentemente los sistemas son distintos y los aportes son distintos. Por lo tanto, si la pregunta es, ¿va a ser equivalente? Eso aún no se sabe. Lo que sí está claro es que se les va a reconocer lo que tengan cotizado en el exterior en algún país exterior, pero aún no se tiene claro si va a ser equivalente al sistema nuestro. Yo creo que van a tener que ver es el tema de los años y la forma en que se cotizaba en el exterior y los montos que se cotizaban. Ok, muy bien. Una otra consulta dice, ¿cómo operará el pago del 01 UF a los afiliados? A ver, esto aún no está, es objeto también de un reglamento, pero lo que va a operar a través de la creación del pago del 0,1 hasta el 2,5 con un garantizado del Estado. ¿Cómo se va a hacer en la materialidad? Eso aún no se encuentra regulado. Lo que ha hecho la ley es simplemente establecer este pago. Después se va a determinar cómo se va a pagar. Ok. Y una última consulta respecto a tu ámbito. ¿Qué pasa con los trabajadores que son a honorarios y la reforma? Ya, bueno, buena pregunta, porque si ustedes se percatan, esta reforma dice relación básicamente en el sustrato
con el aporte del empleador de este 1.5. Por lo tanto, los honorarios no se van a ver no van a tener una influencia, ni tampoco se van a ver favorecidos ni desfavorecidos, porque dice relación básicamente con los aportes del empleador. Evidentemente los honorarios van a seguir con el tema del fondo de administración y también del fondo común, pero lo que dice relación con el aporte del empleador del 1.5, a ellos no los va a tocar por su calidad propia de honorario. Ok, Pablo. Vamos a pasar ahora a las consultas a Cristian. Eh, Perfecto. pero antes, estamos proyectando una pequeña encuesta que es muy rápida, no les va a tomar a los asistentes más allá de 15 segundos en responderla, pero nos entrega feedback importante respecto a lo que ha sido este webinar, donde hemos intentado explicar de la mejor manera lo que son los alcances de esta nueva reforma previsional y, por supuesto, cómo se aplican en nuestro módulo de recursos humanos. Ya nos han contestado el 30%, vamos a dar unos segundos más, esto es muy rápido. Ya han participado el 50%, 60%. Ok. 70 y ya terminando los últimos 10 segundos, porque la gente sigue votando. Han estado muy activos esta mañana. Ok, muchísimas gracias. Cristian, aquí dicen, ¿se pueden crear las nuevas variables correspondientes a la reforma previsional de manera manual? Sí, correcto. Tenemos dos posibilidades con esta nueva versión 4.608, que se puede utilizar el asistente de reforma previsional, que crea las variables en forma automática, pero también si nosotros no lo queremos utilizar, podríamos crear las variables en forma manual. Hay que crear todas las variables, el tipo de jornada, las que corresponden a las rentas mensuales y a las rentas accesorias, si es que la ocupasen, ¿no es cierto? Pero tienen que tener cuidado que tienen que dejarlas también adosadas a las variables exigidas. ¿Ya? Así que sí se Ok. puede. ¿Qué pasa si ya tengo ocupadas todas las variables de parámetros al utilizar el asistente de reforma previsional? El asistente de reforma previsional, lo primero que va a hacer es tratar de identificar, ¿no es cierto?, cuál es la última variable creada en los parámetros y de ahí va a crear las que corresponden a la reforma previsional. Si se encuentra que en las variables parámetros no tiene espacio, ¿no es cierto?, ya no quedan variables para poder crear ahí, va a ir a la de descuentos y si no, a la de haberes, ¿ya? Pero en una de las tres las va a crear. Ok. Al instalar la nueva versión 4608 y crear las variables exigidas por la reforma previsional, ¿tengo algún problema si necesito recalcular algún mes anterior a esta reforma? No, no tiene ningún problema, pueden recalcular todos los meses que quieran hacia atrás. Esto empieza a regir desde el mes de agosto en adelante con las nuevas variables y la parametrización. Ok, y para ir terminando, dice, si por algún motivo en algún mes X no se me actualizan las constantes nuevas en forma automática, ¿cómo podría o cómo puedo solucionar el problema? Solamente tienen que ir a la página de PriVred, ahí están los factores, digamos, los porcentajes, y los pueden ingresar en forma manual en la definición de constante del mes, ¿no es cierto?, en las cotizaciones que corresponden a la nueva ley 21.735 de la reforma previsional. Ok, muy bien.
Pues bien, de esta manera estamos dando por terminado este webinar. Nuestro objetivo era poder entregar la información más relevante respecto a cuáles son los principales alcances que tiene la nueva reforma previsional y así también su aplicación en nuestro módulo de recursos humanos. Si necesita mayor información respecto a nuestra solución, por favor, lo invitamos a contactar a su ejecutivo comercial o bien escribir al correo ventaserp@soplan.cl. En el caso que requieran, como decía Cristian, abordar este tema con mayor profundidad, se pueden inscribir a nuestro seminario, que ya hay uno programado para el próximo 28 de agosto, en nuestro sitio web en el área consultoría. Les quiero mencionar algo muy importante. Aquellos clientes que no tienen contrato de servicio de mantenimiento de software, esta nueva versión deben adquirirla, ¿no? Para los que tienen ya el contrato, gratuita, pero los que no lo tienen, contrato de servicio de mantenimiento de software, deben adquirir esta nueva versión. Por nuestra parte, a nombre de Soplan, agradecer estas estupendas y aclaratorias exposiciones tanto de nuestro abogado, consultor compliance, Paulo García Huidobro, y a nuestro consultor Cristian Riquelme. Queremos agradecer también a todos ustedes su presencia y participación en este webinar y esperamos vernos pronto con otros temas de interés. Muchas gracias y por supuesto también muy buen fin de semana. Hasta pronto.